Al igual que por la mañana, Julia se despertó en la cama, mirando al techo sobre ella. Su cuerpo estaba ligeramente cubierto por una sábana y una suave sonrisa se dibujaba en sus labios. Estaba contenta, satisfecha con su vida. Julia estiró los brazos hacia arriba, estiró los músculos, sintiéndose renovada por el sueño reparador que acababa de tener. El sol comenzó a penetrar por las rendijas de las cortinas, esparciendo rayos dorados por la habitación, y ella se sintió envuelta por una sensación de serenidad y tranquilidad. La mente de Julia empezó a dar vueltas lentamente, recordando los acontecimientos del día anterior. Los recuerdos fluían como un río tranquilo en su conciencia, sacando a la superficie momentos de alegría, amor y gratitud. Recordó la tarde soleada que pasó con su familia en el parque, las risas de los niños jugando a su alrededor, la reconfortante calidez del abrazo de su marido. Mientras se acurrucaba un poco más entre las suaves sábanas, Julia se permitió soñar con el futuro. Imaginó días llenos de promesas y posibilidades, donde cada amanecer traería consigo nuevas oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Sus ojos brillaban con la anticipación de lo desconocido, ansiosos por descubrir los misterios que aguardaban más allá del horizonte. Con un suspiro de satisfacción, Julia se dejó llevar por la sensación de paz que inundaba su ser. Sabía que sin importar lo que el destino le deparara, estaría preparada para enfrentar los desafíos que se le presentaran. Con determinación y coraje afrontaría cada obstáculo, guiada siempre por la luz de la esperanza que brillaba en su interior. Cuando el mundo exterior despertó a otro día, Julia se sintió agradecida por la vida que llevó, las personas que amaba y las experiencias que la moldearon hasta ese momento. Sabía que cada momento era precioso, cada momento un regalo que debía ser apreciado y celebrado. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de gratitud, Julia se levantó de la cama, dispuesta a afrontar lo que le deparara el día. Sabía que, pase lo que pase, podría superar cualquier desafío siempre que estuviera ahí para sus seres queridos. Julia se volvió para mirar a su marido, Mark. Estaba acariciando pensativamente el vello de su pecho, con los ojos fijos en una foto en la pared. Parecía estar pensando en algo solo para él. Su expresión era una mezcla de concentración y nostalgia, como si estuviera inmerso en recuerdos lejanos que solo él podía entender. Mientras observaba a Mark, Julia sintió que una oleada de ternura y curiosidad se extendía por su pecho. Se preguntó qué estaría pasando por la mente de su marido en ese momento, que estaba provocando esa expresión pensativa en su rostro. Con pasos suaves, Julia se acercó a Mark, pasando los dedos por sus hombros en un gesto de afecto silencioso. Sintió que la tensión en los músculos de su marido se relajaba bajo su tacto, y su respiración se volvía más tranquila y regular. Mark apartó la mirada de la foto en la pared y se encontró con los ojos de Julia, un destello de emoción atravesó sus iris azules. Había algo indefinible en esa mirada, una mezcla de amor, preocupación y vulnerabilidad que hizo que el corazón de Julia se apretara de ternura. Por un momento, los dos se perdieron en el cómodo silencio que los rodeaba, compartiendo un momento íntimo y especial que solo ellos podían entender. No hicieron falta palabras para expresar lo que sentían el uno por el otro, ya que el amor que los unía trascendió cualquier barrera comunicativa. Julia se sintió agradecida de tener a Mark a su lado, de compartir su vida con alguien que la entendía y la aceptaba exactamente como era. Sabía que podía contar con él en los momentos difíciles, que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara. Mientras el sol bañaba la habitación con su luz dorada, Julia y Mark permanecían juntos, unidos por el profundo vínculo que compartían. Y, en ese momento de silencio e intimidad, supieron que sin importar lo que les deparara el futuro, siempre estarían uno al lado del otro, enfrentando las adversidades de la vida de la mano. Con una serena sonrisa en los labios, Julia se sintió invadida por una sensación de paz y plenitud. Sabía que mientras tuviera a Mark a su lado, nunca estaría sola, porque su amor era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. Mientras caminaba por la habitación, Mark intentaba desenredar los nudos de su mente, buscando respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Se preguntó si estaba haciendo lo suficiente, si estaba en el camino correcto, si era capaz de afrontar los desafíos que la vida le deparaba. La imagen de Julia apareció en su mente, con su sonrisa radiante y sus ojos llenos de esperanza. Mark se sintió obligado a protegerla, a ser el pilar en el que pudiera apoyarse en momentos de incertidumbre. Sin embargo,
Temía no ser lo suficientemente fuerte, no poder estar a la altura de las expectativas que ella depositaba en él. Las preocupaciones de Mark se extendieron más allá de su vida personal hacia las esferas profesional y financiera. Se cuestionó sobre sus elecciones, sobre el rumbo que había tomado en su carrera, sobre las decisiones que configurarían su futuro y el de su familia. La incertidumbre flotaba en el aire, como una sombra oscura que lo seguía a donde quiera que fuera. Mark se sintió perdido en un mar de dudas y miedos, sin saber exactamente cuál era el mejor camino a seguir. Anhelaba claridad, una luz que pudiera disipar la oscuridad que lo envolvía. Mientras sus pensamientos vagaban por laberintos de incertidumbre, Mark buscaba soluciones a los desafíos que tenía por delante. Sabía que no podía permitir que el miedo lo dominara, que necesitaba encontrar la fuerza dentro de sí mismo para seguir adelante, incluso cuando todo parecía oscuro y desconocido. Con un profundo suspiro, Mark se reclinó contra la pared, dejando que el reconfortante silencio de la habitación lo envolviera. Sabía que las respuestas llegarían a tiempo, que las tormentas eventualmente se disiparían, dando paso a un nuevo amanecer lleno de posibilidades y esperanza. Ante la pregunta de Julia, Mark sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía ocultarle sus preocupaciones, que necesitaba compartir el peso que llevaba en su corazón. Sin embargo, la incertidumbre lo paralizó impidiéndole encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Por un momento, Mark vaciló, sus emociones estaban en conflicto mientras luchaba por encontrar una manera de explicarle sus pensamientos a Julia. Sabía que ella merecía la verdad, que no podía seguir guardándose sus miedos y preocupaciones para sí mismo. Era hora de ser honesto, de abrir su corazón y compartir sus sueños y miedos con la mujer que amaba. Con un suspiro de resignación, Mark reunió todo el coraje que tenía dentro y miró a Julia a los ojos. Vio la preocupación reflejada en su mirada, el amor y la comprensión que siempre encontró en sus ojos. Y en ese momento de intimidad y vulnerabilidad, supo que era seguro abrirse a ella, que podía confiar en su bondad y amor incondicional. Owen, comenzó Mark, su voz suave y vacilante. Hay algo que necesito decirte. Algo en lo que he estado pensando mucho últimamente. Su voz tembló levemente, revelando la profundidad de sus emociones. Sintió que su corazón se aceleraba mientras se preparaba para revelar sus pensamientos más íntimos y profundos. Julia permaneció en silencio, con los ojos fijos en Mark, esperando pacientemente a que él encontrara las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Sabía que este momento era importante, que estaba a punto de escuchar algo que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Con un último suspiro, Mark reunió toda su determinación y finalmente pronunció las palabras que había estado guardando en su corazón. Julia, tengo una propuesta que hacerte. Algo con lo que he estado soñando durante mucho tiempo, algo que podría cambiarlo todo para nosotros. Al escuchar las palabras de Mark, Julia sintió una mezcla de curiosidad y emoción en su interior. Sabía que esta propuesta era importante, que podía abrir nuevos horizontes y permitir nuevas aventuras en sus vidas. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, se preparó para escuchar lo que su marido tenía que decir. La revelación de Mark resonó en el silencio de la habitación, dejando a Julia atónita por él. Repentino cambio de perspectiva de su marido. Recordó las conversaciones que tuvieron en el pasado, las decisiones que compartieron y los sueños que construyeron juntos. La idea de mudarse a un apartamento más grande nunca se había considerado seriamente y el cambio de postura de Mark la tomó por sorpresa. Mientras Julia procesaba la noticia, sintió una mezcla de emociones encontradas burbujear en su interior. Por un lado, había entusiasmo ante la posibilidad de un nuevo hogar, un espacio donde pudieran crecer y prosperar como familia. Por otro, había incertidumbre y vacilación ante lo desconocido, preocupación por los cambios que podría traer una decisión tan importante. Miró a Mark a los ojos, tratando de descifrar las emociones que se escondían detrás de su mirada. Vio la determinación en sus ojos, la convicción en sus palabras, pero también detectó la sombra de duda que se cernía sobre él. Era como si Mark estuviera buscando algo más que simplemente un nuevo lugar para vivir, como si hubiera una motivación más profunda detrás de su propuesta. Julia reflexionó sobre las palabras de Mark y reflexionó sobre lo que este cambio podría significar para ellos como pareja y para su familia en general. Sabía que debían tomar esta decisión juntos,
considerando no solo sus propias necesidades y deseos, sino también el impacto que tendría en sus vidas a largo plazo. Mientras el silencio flotaba en el aire, Julia sintió que una sensación de serenidad y claridad la envolvía. Sabía que, pasara lo que pasara, enfrentarían los desafíos juntos, unidos por el amor y la confianza que compartían. Con una sonrisa vacilante en los labios, Julia le tendió la mano a Mark, en un gesto de solidaridad y apoyo. Sabía que había mucho que considerar, muchas preguntas que responder, pero también sabía que juntos podrían encontrar las respuestas que buscaban. Ante la sugerencia de Mark y las reflexiones que ésta provocó, Julia sintió una mezcla de emociones brotar de su pecho. La idea de tener hijos siempre había sido un sueño en su corazón, una aspiración que crecía cada día que pasaba. Se imaginó las risas de los niños llenando los pasillos de su casa, la alegría de ser madre envolviéndola como una cálida manta en una fría noche de invierno. Sin embargo, la perspectiva de ampliar el espacio residencial también trajo consigo una dosis de ansiedad e incertidumbre. Julia sabía que tener hijos traería consigo una serie de desafíos y responsabilidades, que requerirían sacrificios y compromiso de ambas partes. Se pregunta si estarán dispuestos a afrontar las dificultades que surgirán en el camino, si estarán dispuestos a renunciar a ciertas libertades por el bienestar de sus futuros hijos. Mientras reflexionaba sobre las palabras de Mark, Julia sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Sabía que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara, que el amor que compartían era lo suficientemente fuerte como para afrontar cualquier desafío. Y lo más importante, sabía que estaban listos para embarcarse juntos en este viaje, listos para darle la bienvenida a la nueva vida que estaba a punto de comenzar. La mirada de Julia se encontró con la de Mark, un silencioso intercambio de emociones y comprensión. Vio la ternura en sus ojos, el amor y la dedicación que siempre encontró en sus ojos. En ese momento supo que estaban en la misma página, compartiendo los mismos sueños y aspiraciones para el futuro. Con una tierna sonrisa en los labios, Julia le tendió la mano a Mark, en un gesto de confianza y compromiso. Sabía que había muchos desafíos por delante, muchas decisiones difíciles que tomar, pero también sabía que estaban juntos en este viaje, listos para enfrentar todo de la mano. La condición de Mark flotaba en el aire como una sombra sutil, una barrera invisible que separaba los pensamientos de Julia sobre la maternidad de la realidad que enfrentaban como pareja. Comprendió la importancia de resolver primero la cuestión del espacio habitable, reconociendo la necesidad de estabilidad y seguridad antes de asumir nuevas responsabilidades. Sin embargo, por mucho que Julia estuviera de acuerdo con la condición de Mark, no podía silenciar por completo los anhelos que hervían en su corazón. La idea de convertirse en madre era una llama de fuego que ardía en su interior, una aspiración que no podía ignorar fácilmente. Cada mirada dirigida a un bebé sonriente, cada risa inocente que resonaba en su oído, reavivaba la llama de esperanza que mantenía viva en su interior. Pero Julia sabía que debía tener paciencia y confiar en el amor y la comprensión de Mark. Se comprometió a cumplir la promesa que hizo, a no presionarlo con sus propias expectativas y deseos. Sabía que el tiempo era un aliado poderoso, que las respuestas llegarían cuando fueran necesarias, que el futuro se revelaría en el momento adecuado. Mientras albergaba en secreto sus sueños y esperanzas, Julia encontró consuelo en la promesa de Mark, en la certeza de que avanzaban en la misma dirección, aunque los pasos se dieran a ritmos diferentes. Sabía que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara, que el amor que compartían era lo suficientemente fuerte como para afrontar los desafíos que les esperaban. Con una sonrisa serena en los labios, Julia le tendió la mano a Mark, en un gesto de confianza y compromiso. Sabía que había mucho por hacer, muchas decisiones por tomar, pero también sabía que estaban preparados para afrontar el futuro juntos, unidos por el vínculo indisoluble que los unía como pareja. La euforia de Julia era palpable, una energía vibrante que latía en su pecho, alimentada por la esperanza y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Se sentía como una niña ante un regalo largamente esperado, ansiosa por desenvolver cada capa y descubrir lo que el destino les deparaba a ella y a Mark. Los días transcurrieron en una danza frenética de planificación y anticipación, cada momento impregnado de la emoción de un nuevo comienzo. Julia se lanzó de lleno a la búsqueda de un nuevo hogar, explorando opciones, visitando apartamentos e imaginándose viviendo en cada uno de ellos. Cada espacio que visitaron era un lienzo en blanco,
esperando ser llenado con los colores y texturas de sus vidas. Julia dejó volar su imaginación, visualizando cada rincón del nuevo hogar, imaginando los momentos felices que compartirían allí, las sonrisas, las lágrimas, los secretos compartidos en el silencio de la noche. Con cada paso que daba hacia el futuro, Julia se sentía más conectada con Mark, más segura del amor que los unía. Vio la determinación en sus ojos, la pasión que ardía en su corazón, y supo que estaban juntos en este viaje, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Pero, incluso en medio de su euforia, Julia no podía dejar de pensar en los deseos que mantenía en secreto, las esperanzas que alimentaba en silencio. La idea de tener hijos seguía resonando en su mente, una suave melodía que la acompañaba allá donde iba. Se preguntó si estaba lista para dar el siguiente paso, si estaba preparada para los cambios que la maternidad traería a su vida. Mientras sus pensamientos vagaban por los pasillos del futuro, Julia sintió que una sensación de gratitud y optimismo la invadía. Sabía que, pasara lo que pasara, estaría lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara, ya que sabía que el amor que compartía con Mark era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran encontrar. Con una sonrisa radiante en los labios, Julia le tendió la mano a Mark, en un gesto de confianza y compromiso. Sabía que había mucho por hacer, muchas decisiones que tomar, pero también sabía que estaban listos para enfrentar el futuro juntos, unidos por el amor y la determinación que los mantenía fuertes. La noticia de Mark sobre la posibilidad de un cambio provocó una llama de excitación que ardió en el interior de Julia. Se encontró soñando con los nuevos horizontes que se abrirían ante ellos, imaginando las infinitas posibilidades que un nuevo hogar podría ofrecer. Cada palabra de Mark era como una promesa de nuevos comienzos, una oportunidad de convertir sus sueños en realidad. Sin embargo, incluso frente a la euforia que la consumía, Julia sabía la importancia de mantener sus emociones bajo control, de no dejar que su excitación nublara la visión pragmática de Mark. Entendió que, aunque compartían los mismos deseos y aspiraciones, era fundamental abordar cada paso con cautela y consideración. Entonces, Julia respiró hondo y contuvo sus emociones, manteniendo la calma y la paciencia ante la perspectiva del cambio. Sabía que el tiempo era un aliado poderoso y que las decisiones importantes debían tomarse con cuidado y sabiduría. Confiaba en Mark y en su capacidad para liderar el camino, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Mientras esperaba que se desarrollaran los acontecimientos, Julia encontró consuelo al saber que iban en la misma dirección, unidos por el amor y la determinación que los mantenían fuertes. Sabía que, pasara lo que pasara, estarían preparados para afrontar los desafíos que les esperaban, uno al lado del otro, como siempre lo habían hecho. Con una tranquila sonrisa en los labios, Julia le tendió la mano a Mark, en un gesto de confianza y compromiso. Sabía que había mucho por hacer, muchas decisiones que tomar, pero también sabía que estaban preparados para afrontar el futuro juntos, con valentía y determinación. La petición de Mark de posponer la discusión provocó una serie de pensamientos contradictorios en la mente de Julia. Si bien esperaba seguir adelante con los planes para un nuevo hogar, la idea de esperar una semana entera le parecía una eternidad. Se preguntó por qué Mark insistía en posponer la conversación, si él también compartía sus sueños y aspiraciones para el futuro. Julia se sintió dividida entre el deseo de respetar los deseos de Mark y la necesidad de expresar sus propias expectativas e inquietudes. Se preguntó si Mark estaba tratando de ejercer control sobre ella, si estaba usando la espera como una forma de mantener el poder en sus manos. El sentimiento de impotencia la molestaba, dejándola inquieta y ansiosa por lo que le deparaba el futuro. Mientras esperaba ansiosamente el desarrollo de los acontecimientos, Julia se permitió soñar con los posibles resultados que podría traer la semana. Visualizó el nuevo hogar que tanto anhelaban, imaginó los momentos felices que compartirían juntos, las sonrisas y lágrimas, los recuerdos que construirían a lo largo del camino. Sin embargo, por mucho que soñara, Julia sabía que el futuro era incierto, que las cosas no siempre salían según lo planeado. Se preparó para enfrentar los desafíos que se le presentaron, confiando en la fuerza del amor y la determinación que los mantuvo unidos. Con un suspiro de resignación, Julia se concentró en mantener viva la fe y la esperanza en su corazón, incluso frente a las incertidumbres que la rodeaban. Sabía que, pasara lo que pasara, estaría lista para afrontar los desafíos que le deparaba el futuro, con valentía y determinación.
Cuando los rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las cortinas del dormitorio, Julia abrió los ojos, todavía envuelta en la bruma de los sueños que la perseguían durante la noche. Se encontró inmersa en un mundo de imágenes y sensaciones, donde la visión de niños jugando y riendo llenó sus pensamientos. Sin embargo, el despertar fue abrupto y Julia se encontró ante un sabor amargo en la boca, un resto no deseado del sueño que la perturbaba. Intentó sacudirse la desagradable sensación, pero su mente seguía fijada en las imágenes que la habían perseguido durante la noche. Mientras se preparaba para afrontar el día que le esperaba, Julia sintió una sensación de inquietud, una preocupación difusa que se cernía sobre ella como una nube oscura en el horizonte. Se preguntó por el significado de sus sueños, por el ardiente deseo que ardía en su interior de ser madre. Sin embargo, antes de que pudiera encontrar respuestas a sus preguntas, Julia fue interrumpida por un repentino golpe en la cocina. Sus sentidos se pusieron en alerta máxima, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se apresuraba a investigar qué estaba pasando. Al llegar a la cocina, Julia se encontró con una escena caótica ante sus ojos. Fragmentos de vidrio cubrían el suelo, muebles volcados y un chorro de agua brotaba de una tubería rota. Un estremecimiento de miedo recorrió la espalda de Julia mientras intentaba comprender qué había sucedido. Fue entonces cuando vio el teléfono en el suelo, con la pantalla rota e inerte. La comprensión llegó como un rayo, golpeándola con la fuerza de 1000 truenos. Se dio cuenta de que había tropezado en la oscuridad y se le había caído el teléfono, lo que provocó una reacción en cadena que culminó en el desastre que tenía ante ella. Con manos temblorosas, Julia intentó detener el flujo de agua, luchando contra el pánico que amenazaba con consumirla. Sabía que necesitaba actuar con rapidez, que cada segundo contaba dada la situación de emergencia que enfrentaba. Mientras lidiaba con las consecuencias del accidente, Julia se sintió abrumada por una mezcla de emociones, miedo, frustración, pero también una feroz determinación de superar los desafíos que la vida le presentaba. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidida a afrontar cada obstáculo con valentía y resiliencia. El día comenzó con contratiempos para Julia al enfrentarse al obstáculo inesperado de un pinchazo. El inconveniente podría haber sido frustrante, pero Julia decidió afrontarlo con calma y determinación. Llamó a un taxi para que la llevara al trabajo, negándose a permitir que contratiempos como este le arruinaran el día. Mientras estaba en la oficina, Julia afrontaba sus tareas con diligencia y concentración, manteniendo su mente ocupada para no permitir que preocupaciones innecesarias la abrumaran. Sabía que tenía mucho que hacer y no iba a permitir que un revés matutino la distrajera de sus objetivos. Después del trabajo, Julia decidió recompensarse con una visita a su panadería favorita. El tentador aroma de pasteles y tartas recién horneados la envolvió tan pronto como entró, provocando una sonrisa en sus labios. Era un refugio de dulzura y consuelo en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Mientras disfrutaba de su dulce favorito, Julia se permitió relajarse y disfrutar del momento presente. Se empapó del ambiente acogedor de la panadería, dejándose envolver por la suave música y el murmullo de las conversaciones a su alrededor. Fue un momento de paz y tranquilidad en medio del caos de la vida urbana. Mientras observaba a la gente pasar junto a la ventana, Julia se sentía agradecida por los pequeños placeres de la vida, por las pequeñas alegrías que encontraba en su vida cotidiana. Sabía que a pesar de los desafíos y reveses, siempre había algo por lo que estar feliz, algo en lo que deleitarnos, si prestábamos atención a los preciosos momentos que la vida nos ofrece. Con el corazón alegre y la mente tranquila, Julia salió de la panadería con una sonrisa en los labios, lista para afrontar lo que le deparaba el futuro. Sabía que, pasara lo que pasara, estaba lista para afrontar los desafíos con valentía y determinación, confiada en la fuerza que residía en su interior. Mientras caminaba por las concurridas calles de la ciudad, Julia sentía el sol calentar su piel y el viento jugar en su cabello. El día parecía lleno de promesas y posibilidades, y se permitió saborear cada momento del camino hacia su destino. La ciudad estaba viva a su alrededor, con el ajetreo y el bullicio de los peatones y el tráfico constante creando una sinfonía urbana a su alrededor. Julia absorbió la energía palpitante de su entorno, sintiéndose parte integral del vibrante tejido de la vida urbana. Al acercarse a la panadería, Julia anticipó la dulzura que la esperaba dentro de ese acogedor espacio. Imaginó los sabores y aromas que la esperaban,
los pasteles delicadamente decorados y los tentadores dulces que llenaban los estantes. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un repentino sonido de neumáticos chirriando y un grito estridente que atravesó el aire. Julia se giró a tiempo para ver un coche desbocado que se acercaba rápidamente, con el motor rugiendo como una bestia enfurecida. El tiempo pareció ralentizarse cuando Julia se encontró incapaz de reaccionar, con el cuerpo congelado por la incredulidad y la conmoción. El auto avanzó hacia él, su masa metálica brillando a la luz del sol, cada segundo parecía una eternidad. Y entonces, llegó el impacto, un golpe repentino y violento que la golpeó con fuerza implacable, arrancando un grito de dolor de sus labios y arrojándola como a una muñeca de trapo. Sintió su cuerpo chocar contra el áspero asfalto, el mundo girando a su alrededor en un vértigo desorientador. El caos reinaba a su alrededor, con las voces distorsionadas de las personas a su alrededor resonando como murmullos distantes. Sintió unas manos suaves sosteniéndola, voces preocupadas susurrando palabras de consuelo en su oído, pero todo parecía lejano, irreal, como si estuviera observando la escena desde lejos. Mientras el dolor recorría su cuerpo, Julia luchó por mantener los ojos abiertos, su mente nublada tratando de entender lo que acababa de suceder. Sabía que necesitaba concentrarse, que necesitaba reunir fuerzas para afrontar lo que vendría después. Con un tremendo esfuerzo, Julia intentó levantarse, ignorando el dolor punzante que la consumía. Sabía que necesitaba levantarse, que necesitaba luchar por la vida que todavía latía dentro de ella, incluso frente a la adversidad que la rodeaba. El mundo que rodeaba a Julia quedó sumido en la oscuridad cuando la golpeó el impacto. El sonido del coche acelerando y los neumáticos chirriando resonaban en sus oídos, mezclándose con un torbellino de pensamientos y sensaciones confusas. La violencia del impacto la arrojó, su cuerpo chocó contra el frío asfalto en una explosión de dolor y confusión. Sintió que su cuerpo era sacudido por la fuerza del golpe, sus sentidos se desorientaban mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Mientras la oscuridad amenazaba con consumirla, Julia luchó por permanecer consciente, por resistir la seductora llamada del inconsciente. Sabía que necesitaba luchar, que necesitaba mantenerse fuerte ante la adversidad que la rodeaba. La imagen del auto amarillo y la mujer pelirroja atormentaba sus pensamientos, un vívido recordatorio del evento traumático que cambió su vida para siempre. Se preguntó quién era esa mujer, que la llevó a cruzarse en su camino en ese fatídico momento. Mientras esperaba que llegara la ayuda, Julia se sintió abrumada por un sentimiento de impotencia e impotencia. Sabía que su vida pendía de un hilo, que cada segundo era precioso, pero también sabía que no podía rendirse, que necesitaba luchar hasta el final. El dolor recorrió su cuerpo, un recordatorio constante de su fragilidad y mortalidad. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, una llama de esperanza ardía dentro de ella, una promesa de que había luz más allá de las sombras, una posibilidad de nuevos comienzos y renovación. Judith Elliot emergió lentamente de la oscuridad, su mente estaba nublada y su cuerpo se sentía tan pesado como el plomo. Intentó moverse, pero era como si estuviera atrapada en una especie de niebla densa, incapaz de liberarse por completo. Las palabras de Mark resonaron a su alrededor, pero sonaron distantes e indistintas, como si fueran transmitidas a través de una gruesa pared. Luchó por comprender lo que estaba pasando, por comprender por qué estaba envuelta por este sentimiento de confusión y desconexión. Mientras luchaba por reunir fuerzas, destellos de recuerdos comenzaron a formarse en su mente fragmentada. Se encontró cruzando la calle, el resplandor del sol cegaba sus ojos mientras se acercaba a la panadería. Y luego, el impacto, el sonido atronador del coche, la sensación de haber sido arrojado, la oscuridad que siguió. Con un tremendo esfuerzo, Julia intentó llamar a Mark para que la oyera en medio de la cacofonía de voces que la rodeaban. Ella lo necesitaba su fuerza y su apoyo para enfrentar lo desconocido que le esperaba. Sin embargo, sus palabras parecieron perdidas en el vacío, disolviéndose en el aire antes de que llegaran a los oídos de Mark. Se sentía sola e indefensa, una extraña en un mundo de sombras y secretos. Mientras luchaba contra la oscuridad que amenazaba con consumirla, Julia intentó reunir fuerzas, buscando en su interior el coraje y la determinación necesarios para afrontar lo que vendría después. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, lleno de desafíos e incertidumbre, pero también sabía que no estaba sola, que Mark estaba a su lado,
listo para guiarla a través de la oscuridad hacia la luz. Para Mark, ver a Julia en tal estado de agonía era casi insoportable. Se sentía impotente ante su sufrimiento y deseaba desesperadamente encontrar una manera de aliviar su dolor y desesperación. Mientras Julia luchaba con sus tumultuosas emociones, Mark permaneció a su lado, tomándole la mano con firmeza y ofreciéndole palabras de consuelo y aliento. Sabía que no podía borrar la oscuridad que la envolvía, pero estaba decidido a ser su ancla en medio de la tormenta. La esperanza de Mark ardía como una llama dentro de él, una luz que se negaba a apagarse incluso en las circunstancias más oscuras. Se aferró a esa esperanza como a un salvavidas, creyendo con toda su alma que juntos podrían superar cualquier adversidad. Mientras Julia luchaba contra los demonios internos que la perseguían, Mark permaneció a su lado, ofreciéndole su amor incondicional y su apoyo inquebrantable. Él prometió estar ahí para ella en cada paso del camino, prometiendo nunca abandonarla, sin importar cuán difíciles se volvieran las cosas. Mientras el pánico de Julia amenazaba con tragarla por completo, Mark se aferró a la esperanza de que, con el tiempo, ella encontraría la paz y la aceptación que anhelaba. Rezó para que la luz volviera a sus ojos, para que pudiera ver el mundo con nuevos ojos y encontrar la belleza incluso en las sombras más profundas. En los días posteriores al trágico accidente, Mark profundizó en sus recuerdos, buscando comprender mejor el pasado de Julia y encontrar pistas que pudieran ayudarlos a enfrentar el desafío que les esperaba. Recordó los días felices que pasaron juntos, los momentos de alegría y complicidad que compartieron a lo largo de los años. Recordó cómo Julia siempre irradiaba una luz especial, una energía contagiosa que iluminaba la vida de todos los que la rodeaban. Sin embargo, Mark también sabía que detrás de la radiante sonrisa de Julia había una historia marcada por desafíos y adversidades. Recordó los tiempos difíciles que enfrentó. Las batallas que libró con valentía y determinación, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Mark revisó los momentos en que Julia superó obstáculos aparentemente insuperables, encontrando fuerza y resiliencia en lo más profundo de su alma. Fue testigo de su valentía ante la adversidad, de su capacidad para perseverar incluso en las circunstancias más oscuras. Al reflexionar sobre el pasado de Julia, Mark vio a una mujer de extraordinaria fuerza y determinación, alguien que nunca dejó de luchar por lo que creía, incluso cuando el camino parecía empinado y lleno de peligros. Sabía que si alguien podía superar la oscuridad que ahora los envolvía, esa sería Julia. Él creía en ella con todo su corazón, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les deparara. Y así, mientras se preparaba para lo que vendría, Mark renovó su promesa a Julia, la promesa de que superarían esto juntos, que él estaría a su lado en cada paso del camino, ofreciéndole su amor y apoyo incondicionales. Inquebrantable. Fue como si fuera ayer cuando Julia se vio por primera vez frente a los ojos profundos y comprensivos de Mark. Recordó la sensación de mariposas en su estómago cuando él le sonrió por primera vez, una sonrisa que pareció iluminar todo su mundo. En aquel momento, Julia era solo una joven soñadora, llena de esperanzas y expectativas para el futuro. Nunca imaginó que algún día conocería a alguien como Mark, alguien que la haría sentir completa como nunca antes lo había experimentado. A medida que pasó el tiempo, el amor de Julia por Mark se hizo más fuerte. Admiraba su amabilidad, su inteligencia y su compasión, cualidades que hacían que cada día que pasaba la enamorara más profundamente de él. Los recuerdos de momentos compartidos llenaron la mente de Julia. Recordó las risas que compartieron, las lágrimas que enjugaron y los sueños que construyeron juntos. Cada recuerdo era como un tesoro precioso, un recordatorio del amor y la felicidad que compartían. Incluso ahora, frente a la adversidad que enfrentaron, el amor de Julia por Mark siguió siendo su ancla, su fuente de fortaleza e inspiración. Sabía que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo que la vida les deparara. Al reflexionar sobre su relación con Mark, Julia se sintió agradecida de haber encontrado a alguien tan especial que la acompañara en este viaje llamado vida. Sabía que sin importar lo que le deparara el futuro, su amor sería su luz guía, su brújula en medio de la oscuridad. Con el corazón lleno de amor y gratitud, Julia se prometió a sí misma que nunca perdería la esperanza, que seguiría luchando por el amor que compartía con Mark, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. El recuerdo del momento en que conoció a Mark provocó en Julia una avalancha de emociones. Se sintió transportada a los días de su juventud,
cuando el mundo parecía lleno de promesas y posibilidades. Mark era más que un simple hombre en su vida, era su apoyo, su confidente y su mayor apoyo. Desde el momento en que sus miradas se encontraron por primera vez, Julia supo que había algo especial en él, algo que la cautivaba de una manera que nunca antes había experimentado. Recordó los momentos en que reían juntos, las profundas conversaciones que compartían y los gestos de cariño que hacían que su corazón palpitara de felicidad. Mark era más que simplemente su compañero, era su alma gemela, alguien que le entendía como nadie más. A medida que su relación se desarrolló, Julia y Mark se dieron cuenta de que estaban destinados a pasar el resto de sus vidas juntos. Su amor era tan fuerte que parecía trascendental, capaz de superar cualquier obstáculo que la vida les presentara. La boda de Julia y Mark fue un momento de pura alegría y celebración. Fue un día en el que prometieron amarse, honrarse y respetarse mutuamente por el resto de sus vidas, un compromiso que tomaron en serio desde el primer momento en que dijeron sí, quiero. Para Julia, el matrimonio con Mark representaba más que una simple unión legal, era una expresión del amor profundo e inquebrantable que compartían. Era la promesa de que, pase lo que pase, estarían ahí el uno para el otro, en las buenas y en las malas. Y así, mientras Julia reflexionaba sobre su matrimonio con Mark, se sintió abrumada por una sensación de gratitud y felicidad. Sabía que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les deparara, porque su amor era más fuerte que cualquier adversidad que pudieran enfrentar. El recuerdo de su boda le trajo a Julia una avalancha de recuerdos felices. Se encontró retrocediendo en el tiempo, reviviendo los momentos de alegría y felicidad que compartieron juntos al comienzo de su vida matrimonial. La ceremonia de boda de Julia y Mark fue sencilla pero llena de amor y significado. Intercambiaron votos de amor eterno, prometiendo estar uno al lado del otro en todas las circunstancias de la vida. Para Julia, ese día fue el comienzo de un viaje increíble con el hombre que amaba. Después de la ceremonia, Julia y Mark se embarcaron en una emocionante luna de miel por Europa. Exploraron ciudades históricas, caminaron por calles adoquinadas y se maravillaron ante la belleza de paisajes impresionantes. Fue un tiempo de descubrimiento y conexión, donde los lazos que los unían eran aún más fuertes. La vida matrimonial de Julia estuvo llena de momentos preciosos y desafíos que enfrentaron juntos. Compartieron risas y lágrimas, sueños y frustraciones, construyendo una vida llena de amor y compañerismo. Julia recordó las noches acogedoras que pasaron juntas, compartiendo conversaciones íntimas y sueños para el futuro. Se descubrió recordando los pequeños placeres de la vida cotidiana, como preparar comidas juntas, ver películas y caminar de la mano por el parque. Sin embargo, no todo fue fácil. Enfrentaron desafíos y obstáculos en el camino, como cualquier otra familia. Hubo momentos de tensión e incertidumbre, momentos en los que necesitaban confiar unos en otros y trabajar juntos para superar las adversidades que se les presentaron. Pero a pesar de los altibajos, el amor de Julia y Mark permaneció inquebrantable. Encontraron fuerza el uno en el otro en tiempos difíciles y celebraron juntos en momentos de alegría. Su asociación fue una fuente constante de apoyo y consuelo, un ancla en medio de las tormentas de la vida. Al reflexionar sobre su vida matrimonial, Julia se sintió profundamente agradecida por el precioso regalo que compartió con Mark. Sabía que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les deparara, porque su amor era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran encontrar. Los primeros años de matrimonio estuvieron marcados por una serie de logros y momentos felices para Julia y Mark. Después de su boda, dieron sus primeros pasos juntos para construir una vida compartida, enfrentando desafíos y celebrando éxitos en el camino. Con apoyo mutuo, Julia y Mark decidieron comprar un apartamento juntos. Fue un paso significativo en su camino como pareja, una decisión que simbolizó compromiso y estabilidad para el futuro. Convirtieron el apartamento en un hogar, llenándolo de amor, risas y recuerdos preciosos. Además, Julia consiguió un buen trabajo, lo que representó un logro importante en su vida profesional. Se dedicó a su trabajo demostrando habilidades y dedicación que la llevaron a alcanzar el éxito en su carrera. El trabajo no solo trajo estabilidad financiera, sino también una sensación de realización y propósito para Julia. Sin embargo, a pesar de los logros y las alegrías, los primeros años de matrimonio también estuvieron marcados por pérdidas importantes para Julia.
Enfrentó desafíos personales y emocionales que pusieron a prueba su fuerza y resiliencia de manera profunda y dolorosa. Mientras Julia reflexionaba sobre estas pérdidas, se encontró confrontando la realidad de la vida, un viaje lleno de altibajos, alegrías y tristezas. Experimentó el dolor de la pérdida y la angustia de la incertidumbre, pero también encontró el coraje y la esperanza dentro de sí misma para seguir adelante. Las pérdidas de Julia la transformaron, moldearon su visión del mundo y fortalecieron su determinación frente a la adversidad. Aprendió a apreciar cada momento precioso con Mark y a encontrar gratitud en las pequeñas cosas de la vida. Incluso ante las dificultades, Julia encontró consuelo en el amor y el apoyo de Mark. Su relación fue una fuente de consuelo y seguridad en tiempos turbulentos, un ancla en medio de la tormenta. Al mirar atrás, Julia reconoció las pérdidas que había enfrentado como parte de su viaje, una parte que la hizo más resiliente y compasiva. Sabía que a pesar de las probabilidades, su amor por Mark y su determinación de construir una vida juntos permanecerían inquebrantables. Las pérdidas que Julia enfrentó a lo largo de su vida dejaron profundas marcas en su alma. La muerte de sus padres a causa de enfermedades devastadoras la dejó indefensa y emocionalmente destrozada. Se encontró confrontada con el vacío que dejaban sus ausencias, un sentimiento de soledad que resultaba asfixiante. En los momentos más oscuros de su vida, Julia encontró consuelo en los brazos de Mark. Él fue tu refugio seguro, tu roca en medio de la tormenta. Con él a su lado, encontró la fuerza para seguir adelante, afrontando el dolor y la tristeza con valentía y determinación. Sin embargo, la ausencia de sus padres dejó un vacío en su corazón, un sentimiento de incompletud que no podía ignorar. Anhelaba una conexión más profunda, algo que llenara el vacío dejado por sus pérdidas. Fue entonces cuando el sueño de Julia de tener hijos empezó a florecer. Anhelaba crear una familia propia, experimentar el amor incondicional de una madre y un padre por sus hijos. Quería compartir momentos felices y crear recuerdos preciosos con una familia que ella misma construiría. Para Julia, el deseo de tener hijos representaba más que una simple aspiración personal, era una forma de sanar las heridas del pasado, de encontrar esperanza y renovación en medio del dolor y la tristeza. Ella creía que traer nueva vida al mundo traería luz y alegría a su existencia, llenando los espacios vacíos de amor y felicidad. Sin embargo, Julia sabía que hacer realidad su sueño de tener hijos no sería fácil. Enfrentaría desafíos e incertidumbres a lo largo del camino, pero estaba dispuesta a afrontarlos con determinación y perseverancia. Ella creía que con el amor y el apoyo de Mark, podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara hacia la paternidad y la maternidad. Desde el inicio de su matrimonio, Julia tuvo un profundo deseo de ser madre. Se imaginó las risas de los niños llenando los pasillos de su casa y soñó con el día en que tendría sus propios hijos a quienes cuidar y amar incondicionalmente. Ser madre era más que un deseo para Julia, era una parte esencial de su identidad, un logro que anhelaba desde pequeña. Sin embargo, a medida que pasaron los años, Julia descubrió que Mark posponía repetidamente su deseo de tener hijos. Expresó su preocupación por la estabilidad financiera y emocional, sugiriendo que todavía no era el momento adecuado para ampliar la familia. Aunque entendía las razones de Mark, Julia se sentía cada vez más frustrada por la falta de progreso hacia su deseo de ser madre. La idea de posponer la maternidad inquietaba a Julia. Vio pasar el tiempo y sintió el tic-tac de su reloj biológico. Cada año que pasaba era una oportunidad perdida, una posibilidad menos de cumplir su sueño de tener hijos. La presión del tiempo pesaba sobre ella, llenándola de ansiedad e incertidumbre sobre el futuro. Mientras tanto, vender el apartamento se convirtió en una posibilidad que Julia y Mark empezaron a considerar. Discutieron la idea de vender su casa actual para invertir en un lugar más grande y adecuado para una potencial futura familia. La perspectiva de un cambio de residencia trajo consigo una mezcla de emociones para Julia, esperanza en el futuro y aprensión sobre las decisiones que debían tomarse. Julia sabía que vender el apartamento representaba algo más que una simple transacción inmobiliaria. Fue un paso hacia una nueva etapa de sus vidas, una oportunidad de cumplir sus sueños de formar una familia. Sin embargo, también comprendió las preocupaciones de Mark y respetó sus dudas a la hora de dar este importante paso. Mientras reflexionaban sobre el futuro de su apartamento, Julia se sintió dividida entre sus aspiraciones de maternidad y las preocupaciones prácticas de Mark.
Anhelaba una resolución que reconciliara sus deseos y los de su marido, pero sabía que requeriría paciencia y compromiso mutuo. La venta del apartamento que Julia había heredado de sus padres supuso un importante punto de inflexión en su vida. Después de la pérdida de sus padres, Julia recibió la propiedad como parte de la herencia que le quedó. Julia y Mark decidieron tomar decisiones financieras prudentes y decidieron vender el apartamento e invertir el dinero resultante en una cuenta bancaria. El dinero de la venta del apartamento se invirtió con cuidado y con el paso de los años creció de manera constante. Julia y Mark adoptaron un enfoque conservador en las inversiones, dando prioridad a la seguridad y el crecimiento estable del patrimonio familiar. El dinero representaba no solo una reserva financiera, sino también una promesa de estabilidad y seguridad para el futuro. Sin embargo, a medida que crecía el dinero, también se intensificaba el deseo de Julia de tener su propia casa. Anhelaba un hogar donde echar raíces, un espacio que reflejara su identidad y sus valores como familia. El apartamento que heredó de sus padres había sido un hogar temporal, pero Julia anhelaba algo más permanente, más significativo. Para Julia, una casa representaba más que un simple lugar para vivir. Era un símbolo de estabilidad, un refugio donde podía cultivar relaciones, crear recuerdos y establecer un hogar para su futura familia. Soñaba con un jardín soleado donde pudiera cultivar flores, una cocina acogedora donde pudiera preparar comidas para sus seres queridos y un espacio para compartir risas y conversaciones cálidas. Sin embargo, la realización de este sueño dependía de una serie de factores, entre ellos la estabilidad financiera, la disponibilidad de propiedades adecuadas y las decisiones a tomar en materia de inversiones. Julia sabía que necesitaba sopesar cuidadosamente sus opciones y considerar las implicaciones de cada elección antes de seguir adelante. Al reflexionar sobre su deseo de tener un hogar, Julia se sintió impulsada por una mezcla de esperanza y determinación. Estaba decidida a hacer realidad su sueño, incluso si eso significaba enfrentar desafíos y obstáculos en el camino. Mientras caminaba por la acera, los pensamientos de Julia vagaban libremente, pintando imágenes vívidas de un futuro que anhelaba. Imaginó una casa acogedora situada en una calle tranquila, donde el sonido de los niños jugando resonaba suavemente en el aire. Una sonrisa apareció en sus labios mientras visualizaba un patio soleado, lleno de risas de niños y juguetes coloridos esparcidos por el césped. La casa de sus sueños de Julia era un remanso de paz y serenidad, un lugar donde ella y Mark podían formar una familia y compartir momentos preciosos juntos. Soñaba con un entorno donde pudiera cultivar un jardín florido, crear un huerto de verduras frescas y disfrutar de comidas al aire libre bajo el sol. En el centro de este sueño estaba el ardiente deseo de Julia de brindar un hogar seguro y amoroso para sus futuros hijos. Se imaginó un patio de recreo en el patio trasero, con columpios que se mecían suavemente con el viento y un tobogán colorido que proporcionaría horas de diversión y risas. Cada detalle de la casa de sus sueños de Julia fue planeado cuidadosamente, infundido de amor y esperanza para el futuro que imaginó para su familia. Sin embargo, el destino les reservó un desvío inesperado en su camino aquella apacible mañana. El accidente que interrumpió sus sueños y cambió el rumbo de su vida ocurrió de repente, sin previo aviso. Lo que debería haber sido un simple paseo hasta la tienda de dulces se convirtió en un momento de tragedia y dolor, dejando a Julia atrapada en un torbellino de confusión y desesperación. Mientras se recuperaba del impacto del accidente, sus sueños de la casa perfecta y el patio soleado parecían distantes y poco realistas. El trauma de lo sucedido nubló temporalmente su visión del futuro, dejándola luchando por encontrar esperanza en la oscuridad. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, la llama de la esperanza siguió ardiendo dentro de Julia. Se aferró a los fragmentos de sus sueños, sabiendo que a pesar de las circunstancias desafiantes, el deseo de construir una vida plena y significativa todavía ardía con fuerza dentro de ella. A medida que sus sentidos se despertaban lentamente, Julia se vio invadida por una sensación de confusión y desorientación. Su mente se sentía como si estuviera envuelta en una densa niebla, luchando por comprender qué había sucedido y dónde estaba. El eco del accidente resonó en sus pensamientos, trayendo consigo fragmentos de recuerdos difíciles de comprender. El auto amarillo permaneció vívido en su mente, una imagen que se destacaba claramente entre los recuerdos confusos. Recordó la visión del vehículo acercándose rápidamente, el chirrido de los frenos chirriando y la sensación del impacto que la golpeó con una fuerza abrumadora.
El rostro asustado de la mujer al volante flotaba como una sombra en su conciencia, dejándola desconcertada sobre la identidad y las intenciones del conductor que había provocado el accidente. El dolor agudo que la había asaltado antes de desmayarse todavía reverberaba en todo su cuerpo, un doloroso recordatorio de su vulnerabilidad a la fuerza del impacto. Intentó concentrarse en las sensaciones físicas que la rodeaban, buscando un ancla de realidad en medio del caos de sus tumultuosos pensamientos. Mientras sus sentidos se aclimataban a la suave luz del hospital, Julia se dio cuenta de la reconfortante presencia de voces familiares a su alrededor. El sonido distante de conversaciones silenciosas y el zumbido familiar de los equipos médicos llenaron el aire, evocando una sensación de familiaridad y seguridad en medio de lo desconocido. Cuando Julia abrió los ojos, encontró la mirada preocupada de Mark fija en ella, rebosante de alivio y preocupación. Su expresión era una mezcla de emociones, reflejando la confusión de sentimientos que él mismo enfrentaba ante la delicada situación de Julia. A medida que la niebla en su mente comenzó a disiparse lentamente, Julia se encontró enfrentando la dura realidad de lo que había sucedido. El accidente había dejado profundas marcas en su cuerpo y mente, desencadenando una cascada de incertidumbres y temores sobre lo que le deparaba el futuro. Mientras luchaba por procesar las tumultuosas emociones que la asaltaban, Julia sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos. Sin embargo, también sabía que no estaba sola en su camino de recuperación. Con el amoroso apoyo de Mark y su familia, enfrentaría cada obstáculo con coraje y determinación, luchando para superar la adversidad y encontrar una nueva normalidad en medio del caos. Cuando Julia salió de la inconsciencia, fue recibida por un mundo envuelto en absoluta oscuridad. La ausencia de luz era opresiva y la envolvía en un abrazo helado que parecía asfixiante. Intentó mover sus extremidades, pero una sensación de inmovilidad la retenía, haciendo de cada movimiento un desafío. El sonido de la voz de Mark flotó hasta ella, distorsionado y amortiguado por la oscuridad que la envolvía. El timbre familiar de su voz trajo un rayo de consuelo en medio de lo desconocido, pero también alimentó la creciente sensación de pánico que se agitaba dentro de ella. Anhelaba respuestas, una explicación para la oscuridad que la aprisionaba y las palabras susurradas que flotaban a su alrededor. La incertidumbre de lo que estaba sucediendo envolvió a Julia en una bruma de confusión y miedo. Intentó recordar los acontecimientos que la llevaron hasta aquí, pero sus recuerdos estaban fragmentados y distorsionados, como escenas de un sueño confuso. Mientras luchaba por comprender su situación, Julia sintió una oleada de desesperación agitarse en su interior. La idea de quedar ciega, privada de la luz que una vez había llenado su vida de color y brillo, era casi insoportable. Sentía como si se hundiera en un oscuro abismo, incapaz de encontrar una salida a la oscuridad que la envolvía. Sin embargo, incluso ante la abrumadora oscuridad, una pequeña chispa de esperanza brilló dentro de Julia. Sabía que con el cariñoso apoyo de Mark y el equipo médico, podría enfrentar los desafíos que le esperaban. Se aferró a la esperanza de que, con el tiempo y el tratamiento adecuado, su visión podría recuperarse, devolviéndola a la luz del mundo exterior. Mientras Julia afrontaba el viaje desconocido que le esperaba, se encontró frente a preguntas sin respuesta y miedos ocultos. Sin embargo, también sabía que la oscuridad no duraría para siempre y que había luz al final del túnel, aunque aún no pudiera verla. Al recibir el devastador diagnóstico, Julia sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. La cruel realidad de la ceguera se abatió sobre ella como una tormenta implacable, oscureciendo cualquier rastro de esperanza que pudiera haber albergado. La oscuridad que la envolvía era palpable, una presencia opresiva que parecía asfixiar su alma. La sensación de soledad era abrumadora, como si estuviera flotando en un mar de incertidumbre sin una brújula que la guiara. La privación de la vista fue más que una simple pérdida física, fue una pérdida de identidad, independencia y sensación de control sobre la propia vida. Se encontró enfrentada a una nueva realidad, una realidad en la que tendría que volver a aprender a navegar por el mundo sin el más básico sentido de guía. El miedo se aferraba a ella como una sombra persistente, susurrando dudas e inseguridades sobre lo que le depararía el futuro. Se preguntó cómo sería vivir en un mundo sin colores, sin formas definidas, sin la belleza que alguna vez la rodeó. Cada pensamiento de lo que estaba por venir iba acompañado de un sentimiento de desesperación e impotencia. Sin embargo, en medio de la abrumadora oscuridad, una luz de esperanza brilló en la forma del amoroso apoyo de Mark.
Él estuvo a su lado en todo momento, ofreciéndole consuelo y fuerza cuando más lo necesitaba. Su presencia fue un rayo de sol en medio de la tormenta, una fuente de consuelo y seguridad en un mundo ahora envuelto en oscuridad. Mark estaba decidido a estar ahí para Julia en cada paso del camino, tomándola de la mano y enfrentando desafíos a su lado. Prometió ser su roca, su apoyo inquebrantable mientras navegaban juntos por las turbulentas aguas de la ceguera. Su devoción fue un ancla para Julia, un recordatorio constante de que no estaba sola en su viaje. La determinación de Mark de apoyar a Julia durante su proceso de recuperación fue inquebrantable. Él estuvo allí en todo momento, ofreciendo su amor, apoyo y aliento mientras Julia afrontaba los desafíos que planteaba la ceguera. Juntos, se comprometieron a enfrentar los obstáculos que se interpusieran en su camino, creyendo firmemente que, con amor y perseverancia, podrían superar cualquier adversidad. Mark se convirtió en el pilar de fortaleza de Julia, una fuente constante de consuelo y tranquilidad en medio de la incertidumbre que los rodeaba. Mientras Julia se adaptaba a su nueva realidad, Mark estuvo allí para ayudarla en cada paso del camino. Investigó incansablemente opciones de tratamiento, buscando a los mejores médicos y especialistas para ayudar a Julia en su proceso de recuperación. Su dedicación fue evidente en cada acción y cada palabra de aliento que le brindó a Julia. A pesar de los desafíos y dificultades que enfrentaron, el vínculo entre Julia y Mark solo se fortaleció con el tiempo. Descubrieron una nueva profundidad en su relación, una conexión impulsada por el amor y el compromiso mutuos. En medio de la oscuridad que los rodeaba, encontraron una luz brillante en el amor del otro. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Julia comenzó a encontrar su propio camino hacia la recuperación. Con la ayuda de Mark y un dedicado equipo de profesionales de la salud, aprendió a navegar por el mundo sin la vista, confiando en sus otros sentidos y desarrollando nuevas habilidades para superar los desafíos diarios. Aunque el camino hacia la recuperación fue largo y desafiante, Julia y Mark permanecieron unidos en su determinación de superar las dificultades juntos. Se convirtieron en un ejemplo vivo de resiliencia y amor inquebrantable, encontrando fuerza el uno en el otro incluso en sus momentos más oscuros. El camino de Julia hacia la recuperación estuvo marcado por inmensos desafíos y momentos de superación. La ceguera transformó su vida de una manera que nunca había imaginado, obligándola a redefinir su noción de independencia y adaptarse a una nueva forma de existencia. En los primeros días después del accidente, Julia se sintió perdida en la oscuridad que ahora la envolvía. Cada tarea diaria, que antes era tan sencilla, se ha convertido en un obstáculo monumental a superar. Desde el cuidado personal hasta los desplazamientos por la casa, cada actividad requería un nuevo enfoque y una dosis extra de determinación. Sin embargo, con el apoyo incansable de Mark y un dedicado equipo de profesionales de la salud, Julia comenzó a dar los primeros pasos hacia su nueva realidad. Asistió a sesiones intensivas de rehabilitación, aprendió técnicas de orientación y movilidad que la ayudarían a moverse con confianza en el oscuro mundo que la rodeaba. Cada pequeño logro era motivo de celebración, desde aprender a usar un bastón para desplazarse hasta dominar las habilidades necesarias para cocinar y cuidar de sí misma de forma independiente. Julia demostró una resiliencia notable, enfrentando los desafíos con valentía y determinación, incluso en los momentos más difíciles. Mientras tanto, la esperanza de una cura seguía viva en su interior. Julia se aferró a la posibilidad de algún día recuperar su visión, manteniéndose optimista y abierta a todas las oportunidades de tratamiento que surgieran. Consultó a especialistas en oftalmología, exploró nuevas terapias y participó en ensayos clínicos, todo con la esperanza de encontrar una solución a su afección. El apoyo continuo de Mark fue fundamental durante todo el proceso. Permaneció al lado de Julia, ofreciéndole amor incondicional y aliento constante mientras ella atravesaba los altibajos de su viaje de recuperación. Su presencia fue una fuente de fortaleza y consuelo para Julia, recordándole que no estaba sola en su lucha por la curación. La noticia de que existía la posibilidad de recuperar la vista llenó a Julia de una mezcla de emociones. La esperanza, que había estado guardada durante tanto tiempo en su corazón, comenzó a florecer una vez más, iluminando el camino que tenía ante él con una tenue luz de posibilidad. Sin embargo, junto con la esperanza vino el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo al dolor y el miedo a lo que nos deparará el futuro. Mark, que comprendía perfectamente las emociones conflictivas de Julia,
estuvo allí para apoyarla en cada momento. Él le tomó la mano con firmeza, ofreciéndole consuelo y tranquilidad mientras juntos enfrentaban la perspectiva de una cirugía que podría cambiar sus vidas para siempre. Su presencia constante fue un ancla para Julia, que la arraigó en la realidad y le recordó que no estaba sola en su viaje. El médico que Mark había encontrado era reconocido por su experiencia y habilidad en el campo oftalmológico. Explicó el procedimiento con calma y en detalle, dándoles a Julia y Mark una comprensión clara de qué esperar. Compartió los posibles resultados de la cirugía, describiendo tanto los beneficios como los riesgos involucrados. Para Julia, la idea de volver a verse era tentadora, pero también cargada de incertidumbre. Se preguntó si sería capaz de soportar la decepción si la cirugía no fuera exitosa, si podría afrontar la perspectiva de otra caída después de tanta esperanza. Sin embargo, incluso en medio del miedo y la incertidumbre, Julia sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Estaba dispuesta a correr el riesgo, a enfrentar los desafíos que le esperaban, todo en nombre de la oportunidad de recuperar algo tan preciado como su vista. Mientras se preparaban para la cirugía, Julia y Mark se fortalecieron el uno en el otro. Compartieron sus inquietudes, sus esperanzas y sus sueños para el futuro, unidos en su determinación de afrontar juntos lo desconocido. A medida que se acercaba el día de la cirugía, Julia se encontró en una encrucijada de emociones. Se aferró a la esperanza de un mañana mejor mientras afrontaba con valentía el desafío que tenía por delante. El momento en que Julia abrió los ojos después de la cirugía fue un momento de puro asombro e incredulidad. Parpadeó, tratando de adaptarse a la luminosidad de la habitación, y luego, lentamente, formas y colores comenzaron a tomar forma ante ella. Era como si se hubiera levantado un velo, revelando un mundo vibrante y lleno de vida que temía no volver a ver nunca más. Las lágrimas brotaron libremente de sus ojos, no de dolor, sino de pura gratitud y alegría. Mark estaba a su lado, tomándole la mano con ternura y sus ojos brillando con emoción compartida. Juntos, fueron testigos del milagro de la recuperación de la vista, un regalo que nunca imaginaron que volvería a ser suyo. Julia miró a su alrededor, observando cada detalle de su entorno con una renovada sensación de asombro y gratitud. Vio los rostros sonrientes de los médicos y enfermeras que la habían atendido durante su proceso de recuperación. Vio los colores vibrantes de las flores en el jarrón junto a su cama y los intrincados detalles de las pinturas en las paredes del hospital. Cada visión fue una bendición, un recordatorio del milagro que acababa de ocurrir. Con el paso del tiempo, Julia empezó a acostumbrarse a su nueva perspectiva y a explorar el mundo con una renovada sensación de asombro y aprecio. Pasó horas y horas admirando los paisajes circundantes, notando los pequeños detalles que se había perdido durante su ceguera. Cada atardecer, cada amanecer, cada rostro familiar era una nueva revelación, una confirmación del valor de la visión que ahora poseía. Sin embargo, junto con la alegría de la recuperación vino un profundo sentido de responsabilidad. Julia sabía que su visión era un regalo precioso, un regalo que nunca volvería a dar por sentado. Se comprometió a vivir cada día con gratitud y propósito, aprovechando al máximo cada momento que se le brindaba. Para Mark y Julia, la cirugía significó más que simplemente restaurar la visión de Julia. Fue un testimonio del poder del amor, la esperanza y la determinación humana. Fue una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga del todo. Mientras enfrentaban juntos los desafíos y las alegrías que les deparaba el futuro, Mark y Julia sabían que estaban unidos por vínculos que nada podía romper. Su amor había resistido la prueba del tiempo y la adversidad, emergiendo más fuertes y resistentes que nunca. Mientras Julia reflexionaba sobre su viaje de recuperación, sintió un profundo sentimiento de gratitud por todo lo que había experimentado. Cada obstáculo, cada desafío, cada lágrima derramada había moldeado quién era ella hoy, una persona más fuerte, más compasiva y más consciente del milagro de la vida que la rodeaba. La felicidad de Mark por la recuperación de Julia se mezclaba con una tranquila ansiedad. Mientras presenciaba el milagro de que Julia recuperara la vista, una sensación de temor se agitó en su pecho. Era como si un nuevo viaje estuviera a punto de comenzar, un viaje lleno de desafíos e incertidumbres que aún no podía comprender del todo. Por un lado, Mark sintió un profundo alivio cuando vio que Julia recuperaba la vista.
Había compartido cada momento de su dolor y angustia, y ser testigo de su viaje hacia la recuperación fue como si le quitaran una carga de los hombros. Sabía que sus vidas nunca volverían a ser las mismas, pero la idea de que Julia pudiera volver a verle producía una alegría indescriptible. Sin embargo, por otro lado, la recuperación de Julia también generó una serie de preocupaciones para Mark. Se preguntó cómo sería su futuro ahora que Julia había recuperado la vista. ¿Podrían volver a la vida que tenían antes del accidente o tendrían que afrontar nuevos retos y adaptaciones? La incertidumbre sobre lo que les deparaba el futuro flotaba en el aire, pesando sobre los hombros de Mark como una nube oscura. Se preguntó si estaría a la altura del desafío que tenía por delante, si sería capaz de apoyar a Julia en la forma que necesitaba ahora que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Además, a Mark también le preocupaba la reacción de Julia ante su recuperación. Sabía que su camino hacia la recuperación no sería fácil y que habría momentos de desánimo y frustración. Se preguntó si estaría preparado para afrontar esos momentos con ella, si sería capaz de ser el apoyo que necesitaba cuando las cosas se pusieran difíciles. Mientras estos pensamientos pasaban por la mente de Mark, trató de mantener una fachada de calma y optimismo frente a Julia. Él quería ser la roca en la que ella pudiera apoyarse, el refugio seguro en medio de la tormenta. Sin embargo, por dentro, luchaba por encontrar la misma confianza y certeza que intentaba transmitirle. A medida que pasaban los días, Mark supo que tendría que afrontar sus preocupaciones de frente y encontrar formas de afrontarlas. Estaba decidido a estar al lado de Julia en cada paso del camino, sin importar los desafíos que le deparara el futuro. Mientras contemplaba lo que estaba por venir, Mark encontró consuelo al saber que enfrentarían el futuro juntos, unidos por el amor y la fuerza de su vínculo. Sabía que con Julia a su lado podrían superar cualquier obstáculo que la vida les presentara. La sensación de volver a casa después de tantos días en el hospital trajo consigo un torbellino de emociones para Julia. Mientras asimilaba los sonidos y colores de su entorno familiar, también se enfrentaba a la perspectiva de reconstruir su vida con Mark. Recuperar la visión le dio a Julia una sensación de libertad e independencia que no había experimentado en mucho tiempo. Podía ver los rostros de sus seres queridos, los detalles del paisaje que rodeaba su casa y los pequeños gestos de bondad que muchas veces pasaban desapercibidos. Cada visión fue una bendición, un vívido recordatorio del milagro que había ocurrido en su vida. Sin embargo, junto con esta gratitud también vino una sensación de aprensión. Julia se preguntó cómo afectaría su recuperación a su relación con Mark. Durante su periodo de oscuridad, habían compartido un vínculo profundo, enfrentando juntos los desafíos que la vida les había presentado. Pero ahora, con su visión recuperada, temía que la dinámica entre ellos cambiara de alguna manera. A Julia le preocupaba poder mantener la misma conexión con Mark ahora que se estaba recuperando su independencia. Se preguntó si él todavía la vería de la misma manera, si seguiría siendo su apoyo inquebrantable ante la adversidad. Estas dudas flotaban en su mente, alimentando sus preocupaciones e incertidumbres sobre el futuro de su relación. Mientras Julia navegaba por estos sentimientos contradictorios, buscó consuelo en la reconfortante presencia de Mark. Él estuvo ahí para ella en cada paso del camino, ofreciéndole su amor y apoyo incondicionales mientras ella se adaptaba a su nueva realidad. Sin embargo, por muy reconfortante que fuera la presencia de Mark, Julia no pudo evitar preguntarse qué les depararía el futuro. A medida que pasaban los días, Julia y Mark intentaron encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente, entre la gratitud por el milagro de la visión restaurada y la incertidumbre sobre lo que significaba para el futuro de su relación. Sabían que les esperaban desafíos, pero estaban decididos a afrontarlos juntos, unidos por el amor y la fuerza de su vínculo. A medida que Julia se adaptaba a su nueva realidad, buscó encontrar significado al viaje que había afrontado. Entendió que la vida era una serie de altibajos, momentos de oscuridad y luz. Y a pesar de la incertidumbre que podría traer el futuro, Julia estaba decidida a abrazar cada nuevo día con esperanza y gratitud, sabiendo que, con Mark a su lado, podría enfrentar cualquier desafío que se le presentara. La decisión de tener hijos era una decisión que Julia había estado considerando durante mucho tiempo, incluso antes del accidente que la dejó temporalmente ciega. Para ella, la idea de crear una familia era parte fundamental de su visión de futuro, un viaje de amor, crecimiento y conexión que esperaba vivir junto a Mark.
Hablar con Mark sobre la posibilidad de tener hijos fue un paso importante para Julia. Sabía que esta decisión no se trataba solo de ellos, sino también del futuro que querían construir juntos. La conversación estuvo llena de entusiasmo y anticipación mientras exploraban juntos las posibilidades y los desafíos que traería la paternidad. Mark, siempre atento y comprensivo, escuchó las aspiraciones de Julia con el corazón abierto y la mente receptiva. Él compartía su deseo de formar una familia y estaba listo para embarcarse en este viaje junto a ella. Para Mark, la idea de tener hijos fue una manifestación del amor y compromiso que compartían, un siguiente paso natural en su viaje como pareja. La decisión de tener hijos también trajo consigo una mezcla de emociones para Julia y Mark. Estaban entusiasmados ante la perspectiva de ver crecer a sus familias y compartir momentos preciosos con sus hijos. Sin embargo, también había un sentido de responsabilidad y preparación mientras se preparaban para los desafíos y las alegrías que traería la paternidad. Para Julia, la idea de ser madre fue motivo de gran alegría y realización. Imaginó las sonrisas y risas de sus hijos, los momentos tiernos y de aprendizaje que llegarían con cada nuevo día. Anhelaba crear una familia basada en el amor, la compasión y el apoyo mutuo, donde cada miembro pudiera crecer y florecer en su propio camino. Agatha, Erin y Mark se preparaban para dar la bienvenida a una nueva vida a sus vidas, sabían que les esperaban desafíos. Estaban preparados para afrontar las incertidumbres y adaptarse a los cambios que traería la paternidad. Pero, sobre todo, estaban llenos de esperanza y gratitud por el presente y el futuro que estaban a punto de compartir juntos. Después de superar los desafíos y adversidades que enfrentó a lo largo de su viaje, Julia emergió más fuerte y decidida que nunca. Miró hacia adelante con una mezcla de anticipación y gratitud, lista para aprovechar las posibilidades y oportunidades que aguardaban en el horizonte. Para Julia, el futuro representaba un lienzo en blanco, lleno de potencial y promesas. Imaginó los días venideros, llenos de preciosos momentos compartidos con su familia y sus seres queridos. Soñaba con un futuro donde cada día estuviera lleno de amor, alegría y significado, donde cada desafío fuera una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. La experiencia de recuperar la vista le brindó a Julia una nueva perspectiva, un aprecio renovado por la belleza y las maravillas del mundo que la rodeaba. Se maravilló de los colores vibrantes, los detalles sutiles y las ricas experiencias que le brindó la visión. Cada momento se convirtió en una celebración, un regalo precioso que debía ser apreciado y valorado. Además, Julia estaba entusiasmada con la perspectiva de convertirse en madre. Imaginó las sonrisas radiantes y la risa contagiosa de sus hijos, los lazos de amor y conexión que los unirían como familia. Anhelaba los momentos de ternura y felicidad compartidos alrededor de la mesa, las tardes soleadas en el parque y las veladas acogedoras leyendo cuentos antes de dormir. Sin embargo, el futuro también trajo consigo una dosis de incertidumbre y desafío. Julia sabía que la vida estaba llena de altibajos, momentos de alegría y tristeza, triunfos y tribulaciones. Estaba preparada para afrontar los desafíos que se le presentaban, confiada en su capacidad para superarlos con valentía, resiliencia y determinación. Julia era consciente de que su futuro estaría determinado por las decisiones que tomaran y las acciones que tomaran. Estaba comprometida a construir una vida basada en fuertes valores de amor, compasión e integridad, donde cada decisión fuera guiada por el deseo de crear un mundo mejor para ella, su familia y quienes la rodeaban. Al mirar hacia el futuro, Julia sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Estaba decidida a vivir cada día con propósito y pasión, aprovechar las oportunidades a medida que se presentaban y cultivar relaciones significativas con sus seres queridos.